Dios les bendiga en el día de hoy. Hoy en día hemos querido empezar una serie que le ha comenzado en el corazón a Dios, titulada Sabiduría antes de dormir. Creemos que es una serie que bendecirá la vida de ustedes. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares en el día de hoy. Así es, queremos compartir esta parábola que se encuentra en Mateo 13 y es la parábola del sembrador. Ese mismo día Jesús salió de la casa donde estaba y fue a la orilla del lago de Galilea y allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció en pie en la playa y Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo y mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después, vinieron unos pájaros y se la comieron. Vinieron unos pájaros Y se la comieron. y se la comieron. Los que están junto al camino son los creyentes que escuchan la palabra, pero la palabra no tiene profundidad, de manera que el diablo viene y se la quita. Fíjate que esa semilla, ¿hasta dónde llegó? Hasta el camino. Hasta el camino. Nunca llegó ni siquiera a la tierra. Así es. Así es. Hay cristianos que recibimos la palabra, pero la palabra no tiene profundidad y muchas veces también tampoco la creemos. Así es, así es. Y como no creemos esa palabra, lo que llega a nuestra mente es la duda enviada por el enemigo que representa a esos pájaros que se encuentran Exacto. en el camino y vienen y se roban esa semilla. Por eso Jesús, al terminar la parábola le dice: el que tenga oídos para oír, que escuche. Exactamente. El próximo pasaje de este verso 5 dice que otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra, y allí pronto brotaron las plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces. No tenían buenas raíces. Y se quemaron cuando salió el sol. Aquí está hablando de los tipos de creyentes que crecen muy rápido. Así es, así es. Hay personas que reciben una palabra, dice allí, con gozo, con alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Gozan, dicen aleluya, aplauden. Pero no hay una transformación verdadera en su espíritu. Porque no hay una profundidad en la palabra. No hubo una profundidad. Las raíces no la echaron. Así es, así es. Y se basan simplemente en sus emociones y el cómo me hace sentir la palabra en el momento que la estoy recibiendo. Por eso cuando salen de la iglesia vienen las pruebas, las tribulaciones, los momentos difíciles y la palabra se va al olvido. El maestro habla en una ocasión de la casa que no está sobre la roca. Así es. Y quizás podríamos comparar un poquito esta parábola con eso. Así es. Porque en el momento de la prueba no hay raíz, No hay profundidad. no hay roca, Así es. no hay profundidad. Así es. Antes de un ingeniero empezar una construcción, hay un estudio de las rocas Así es. para ver si el edificio puede mantenerse de la manera correcta. Así es. No puede haber agua, debe de haber roca muy profundo para que las zapatas y las columnas del edificio Pueden estar firmes. puedan mantenerse firmes. Así es, así es. Entonces este tipo de cristiano, en la hora de la prueba, al no haber una raíz que lo sostenga, al no haber un fundamento real, se caen. Así es. Por eso hay una frase que dice que es necesario mejor crecer hacia abajo primero y luego hacia arriba. Porque muchas veces cuando vemos personas que crecen así rápido como la espuma, así mismo en un corto periodo de tiempo vemos como ese crecimiento se evapora porque es un crecimiento sin fundamento. Incluso la palmera es un árbol que es más Excelente ejemplo. grande debajo de la tierra
que fuera de la tierra. Incluso la palabra de Dios dice que Él nos compara como con la palmera. Con las palmeras. Al justo Dios lo compara con la palmera. Así es. Seguimos. Otras semillas cayeron en espinos, y cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no la dejaron crecer. Y no la dejaron crecer. Apretaron esas semillas de trigo y no la dejaron crecer. La parte que cayó entre espinos, aquí ilustra a los que oyen, pero con el correr del tiempo se ahogan. Es el tipo de creyente que no tiene resistencia. Así es. Hay algo muy fuerte en lo que es la resistencia y mantener la palabra. Yo con los años entendí que al Padre le gustan los creyentes que le crean con resistencia. Así es. No importando la tempestad, no importando el viento. Así es. Al Padre le gusta el tipo de creyente que le crea a Él hasta el final de los tiempos. Y cuando Jesús le da la explicación a los discípulos acerca de qué representan los espinos en esta ocasión, la semilla que cae entre espinos, Él dice claramente que son aquellas personas que no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Porque cuando la palabra llega, la palabra nos confronta. Amén. La palabra de Dios nos reta a ser diferentes. Y entonces cuando nosotros ponemos una resistencia a ese cambio que está produciendo la palabra dentro de nosotros, actuamos como ese tipo de personas que esa semilla cayó entre espinos y los espinos la ahogaron. ¿Qué es lo que dice el libro de Santiago? Resistid. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y así mismo pasa cuando nos resistimos a que la palabra nos cambie. Exactamente. La palabra no puede trabajar de manera efectiva en nosotros porque no hemos dejado que ella produzca su efecto. Dice la palabra dice la misma Biblia que la palabra de Dios no retorna vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Pero ¿acaso estará recibiendo esa palabra el receptor con la intención de que esa palabra lo cambie? Exactamente. Seguimos leyendo. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Esta fue la palabra que hizo raíz y que su fundamento fue la roca, Así es. la piedra angular, Así es. Jesucristo. Representan a aquellos que oyen el mensaje, pero no solamente que lo oyen, sino que practican el mensaje que han escuchado, que son hacedores de esa palabra que han recibido. Y me sorprende mucho que el problema no es el sembrador, el problema no es la semilla, sino el terreno en donde cae esa semilla, El que tipo es de tierra nuestro corazón. que somos nosotros. Así es. Así que antes de irte a dormir, queremos que tú revises la condición de tu corazón. Y que dejes que la semilla haga raíces en tu tierra.